Bien, bueno, comenzamos con nuestra séptima clase, perdón, de la clase de teoría electromagnética en la licenciatura de física. Y en esta ocasión, si gustas, Francisco, envíamela por correo y ya yo la considero, no te preocupes. Ok, perfecto, gracias. Salve. En esta ocasión vamos a iniciar ya con la introducción a la electrostática. La manera en cómo vamos a abordar digamos, el asunto es introduciendo la teoría física de la electrostática, introduciendo todas las ecuaciones, la construcción, digamos, y después de eso, en una clase posterior, vamos a aplicar, digamos, esa teoría en diversos problemas, ¿no? Entonces, como sabemos, el libro de texto que estamos siguiendo es este de Modern Electrodynamics de Sandwich, pero no lo voy a seguir así tal cual, ¿no? Sino porque estoy usando mis notas particulares, sino más que todo cuando resolvamos problemas de electrostática, después de ver este tema, me voy a basar en algunos de los ejemplos que viene en Sandwich o de los problemas, ¿no? Entonces ahorita vamos a presentar básicamente la teoría. Entonces déjenme presentar, compartir pantalla. Bien. ¿Todos pueden ver la presentación? Yo sí. Perfecto. Sí. Sí. Muy bien. Entonces, introducción a la electrostática. Bueno, vamos a comenzar la discusión ya de la teoría electromagnética, de la electrodinámica, con el fenómeno llamado electrostática, que básicamente corresponde con la distribución de carga de campos independientes del tiempo, ¿okay? Básicamente de campos eléctricos. En este caso, digamos, en relación con lo que vimos en la clase anterior, pues no vamos a considerar corrientes eléctricas, puesto que vamos a considerar solamente que la densidad de carga va a ser independiente del tiempo, ¿no? Entonces, de tal manera que se va a cumplir la condición en donde J, digamos, va a ser cero, esencialmente, ¿no? Y entonces, en la ecuación de continuidad, lo que tenemos es la parcial de la densidad de carga con respecto al tiempo igual a cero, básicamente una densidad que solamente depende de la posición, ¿no? Históricamente, la electrostática se consideró como una ciencia de fenómenos macroscópicos, por lo que en su momento la idea de carga puntual pues es una mera idealización, ¿no? Y para derivar las leyes de la electrostática, lo que vamos a hacer es seguir un procedimiento inductivo. ¿En qué consiste este procedimiento inductivo? Básicamente en partir de una cuestión particular, de un fenómeno particular, un resultado particular, para que de ahí lleguemos a lo general, ¿okay? Y entonces, digamos que de la solución para el campo eléctrico de una situación particular, vamos a ver, esa situación particular va a manifestar, digamos, la generalidad. Y entonces, una vez que veamos esa generalidad, vamos a postular esa generalidad y eso en sí van a ser las ecuaciones de la electrostática, que van a ser un caso particular, digamos, de las ecuaciones de Maxwell. ¿Ok? Bien, entonces vamos a comenzar. Déjenme evitar esta, que con esto comenzamos, ¿no? Entonces, lo más básico con lo que uno inicia en la electrostática, pues es la llamada ley de Coulomb. Entonces, que de manera cuantitativa se refiere básicamente a la fuerza que actúan entre cuerpos cargados que están en reposo entre sí. De acuerdo con los experimentos realizados por Coulomb, se concluye básicamente lo siguiente. Y bueno, estos experimentos se realizaron realmente con pequeños cuerpos que estaban en aire, separados a una distancia suficientemente larga en comparación con sus tamaños, de tal manera que uno puede considerar en una buena aproximación
que los cuerpos son partículas puntuales, ¿no? Entonces, las observaciones que encontró Coulomb básicamente son que la fuerza entre los cuerpos varía directamente con la magnitud de la carga, de cada carga, varía inversamente con el cuadrado de la distancia que los separa, que hay entre ellos, y la fuerza es dirigida a lo largo de la línea que une a las cargas. La fuerza es atractiva si los cuerpos tienen cargas opuestas, ¿okay? Y repulsivas si tienen el mismo signo, ¿no? O sea, esa es una de las propiedades que se habían encontrado en electrostática desde William Hilbert en 1600, ¿no? En estos primeros experimentos sistemáticos que se realizaron sobre fenómenos electrostáticos. Ahí se había probado ya el hecho de que podías tener una situación de cargas atractivas o de cargas repulsivas, y entonces se introdujo la convención de carga positiva y carga negativa, y entonces cuando tenemos cargas opuestas, positiva y negativa, pues vamos a tener una atracción entre los cuerpos. Mientras si tenemos cargas del mismo signo, positiva a positiva o negativa a negativa, entonces va a haber una repulsión. También se demostró que la fuerza total producida sobre una pequeña carga Q, debido a un número de cuerpos, es la suma vectorial de las fuerzas que actúan sobre Q. Entonces, estos hechos, en particular este último, básicamente está probando de manera experimental lo que es el principio de superposición lineal, que vimos también al inicio. Bien, utilizando la fuerza que se mide, digamos, entre los cuerpos, uno puede introducir la noción de campo eléctrico. Digamos, eventualmente uno lo que mide en el laboratorio pues es la fuerza a través del desplazamiento de los cuerpos o de la deflexión del movimiento de un cuerpo, etcétera. En términos, al final de cuentas, de parámetros geométricos o de temporales, digamos, que uno mide en el laboratorio, pero en última instancia pues son las fuerzas lo que se mide. Y, sin embargo, con el concepto de fuerza se puede introducir un concepto que es el concepto de campo eléctrico, ¿no? Este concepto de campo eléctrico fue el que fue imaginado por Faraday, ¿no? Faraday fue el que introdujo realmente la noción de campo, ¿no? A través de sus experimentos de limaduras de hierro alrededor de imanes, digamos, para el caso del campo magnético, pero funciona de manera similar para el caso del campo eléctrico, ¿no? Entonces, el campo eléctrico uno lo puede definir a través de la fuerza de Lorentz, que es F igual a Q por E en el caso donde no tenemos campos magnéticos, utilizando la ecuación 12, que corresponde con el límite cuando una carga de prueba, digamos, la tendemos a cero, de la razón F sobre Q, ¿no? Y de acá sería la definición esencialmente del campo eléctrico, ¿no? Entonces, F es la fuerza que actúa sobre el cuerpo de carga Q, ¿sale? En algún punto, digamos, del espacio, ¿no? Entonces, esto de acá, digamos, si la carga Q se encuentra en el punto P del espacio, entonces este límite nos va a dar el campo eléctrico evaluado en el punto P. ¿Okay? Ese sería el campo eléctrico, ¿no? Entonces, pues con la ley de Coulomb podemos determinar cuál sería el campo eléctrico debido a una carga dada, ¿no? Entonces, pues si nosotros retomamos las observaciones que llevó a cabo Coulomb, sus experimentos, se puede escribir matemáticamente estas observaciones utilizando la ecuación 13. Es decir, que la fuerza es proporcional al producto de las cargas, ¿okay? Donde esta capa pues es la constante de proporcionalidad, y también nos dice que es inversamente proporcional a la distancia que los separa. Si ustedes se fijan, bueno, aquí en el diagrama creo que utilicé otras notación, pero
R1 menos R2, la magnitud de eso es la distancia que lo separa, ¿sale? Entonces déjenme aquí abrir mi tableta para explicar un poquito el asunto. Ok. Muy bien. Entonces, esa sería la distancia que lo separa y déjenme explicar un poco por qué aparece aquí R menos 1 menos R2 elevado al cubo, ¿no? Entonces, déjenme abrir un poquito aquí mi tableta. Aquí viene. Perfecto. Entonces, teoría electromagnética, clase 7. Perfecto, bien, entonces, esta la voy a poner aquí para tener la presentación al lado. ¿Ok? Entonces me refería yo a la fuerza del Coulomb escrita de manera matemática, utilizando la ecuación 13. ¿Ok? Y lo que quiero explicar simplemente es que, digamos, en el espacio, yo defino algún origen, ¿no? Respecto al cual voy a medir las posiciones de los cuerpos. Entonces voy a tener, de acuerdo al diagrama que tengo acá, voy a tener la carga Q2 en este punto, básicamente con el vector posición R2, y luego tengo aquí la carga Q1, ¿sale? Con el vector posición R1, ¿sale? Y déjenme mover un poquito esta carguita. Acá lo voy a poner. Ah, pero no borré. Okay, ahí está, carga 2. Y entonces, la distancia que lo separa se puede construir utilizando el vector que va de Q2 a Q1, ¿sale? Digamos, el vector de Q2 a Q1, por la regla del paralelogramo aquí, pues es válida esta regla porque estamos en espacio euclidiano, en R3, ¿ok? Entonces, básicamente la regla del paralelogramo nos dice que R2 más este vector es igual a R1, ¿no? Entonces, esto tiene que ser exactamente, o sea, el vector que está acá, tendría que ser exactamente R2 menos R1, ¿ok? Entonces, con este vector, la magnitud del vector sería R2 menos R1, ¿sale? Este de acá es la distancia que separa a las cargas, ¿ok? Bien, la distancia que separa las cargas. Entonces, si leemos directamente la ley de Coulomb, nos dice, bueno, es proporcional al producto de las cargas, Q1, Q2, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, ¿sale? Sería R2 menos R1 al cuadrado, ¿ok? Y también nos dice, si regresamos un poquito aquí a la ley de Coulomb, a las observaciones experimentales, nos dice, es dirigida a lo largo de la línea que une las cargas, ¿ok? Entonces, como es dirigida a lo largo de la línea que une las cargas, bueno, aquí usé R2, R1, puedo utilizar este vector o el contrario, ¿no? El contrario es uno que va de Q1 a Q2. De hecho, creo que ese es de acuerdo al diagrama, entonces déjenme lo volteo, ¿no? Y nada más borramos tantito. Es lo mismo, ¿no? Simplemente sería este vector el que quiero considerar. Y entonces acá sería R1 menos R2. Para ser consistente nada más con lo que está aquí. La magnitud es la misma, ¿no? R1 menos R2. Bien.
Ok, y acá igualmente. Bien, entonces es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia y se dice la otra que va a lo largo de la línea que los une. Entonces voy a decir que la carga Q1, ¿sale? La carga Q1 ejerce una fuerza sobre la carga Q2, ¿sale? Entonces, pues aquí esta la va a empujar, digamos, en esta dirección. Bueno, obviamente va a depender de la magnitud de las cargas, ¿no? Sí, del signo de las cargas, me refiero. Pero la dirección, ¿sale? Partiendo de Q1, pues va a ser dada por R1 menos R2, ¿ok? Dividido sobre la magnitud de R1 menos R2, ¿ok? Esta de acá sería la fuerza de 1 sobre 2, ¿ok? Y obviamente, que aquí nada más la anoté por F, obviamente este F1 sobre 2 es lo mismo que menos F2 sobre 1, ¿no? Satisfaciendo claramente la tercera ley de Newton, ¿no? O sea, la fuerza que ejerce 2 sobre 1, ¿sale? En magnitud es la misma que ejerce 1 sobre 2, pero en dirección contraria. ¿Okay? Bien, entonces esta es la notación. Y este de aquí, pues es un vector unitario, ¿sale? Es un vector unitario que va en esta dirección. ¿Okay? Entonces, es necesario, digamos, hacer esta separación, digamos. O sea, uno podría tomar el marco de referencia O justo en el origen de Q1, ¿sale? Y eso sería equivalente a tomar R1, ¿sale? Igual a 0, ¿no? Entonces, y este vector simplemente sería el vector de R2, ¿no? O sea, todo este vector sería R2, etcétera. Es una manera en cómo lo hacen, pero me sirve para explicar lo que voy a presentar a continuación, separarlo de esta manera, ¿no? Bien, entonces, déjenme volver aquí a la presentación. Bien, entonces por eso tiene esta expresión, ¿ok? La ley de Coulomb. Y el campo eléctrico, pues simplemente en el punto R, ¿sale? Que sería en donde estaba la carga Q1 aquí, ¿sale? ¿Cuánto vale el campo eléctrico en este punto? Pues simplemente divido aquí sobre Q1 y bueno, voy a reemplazar este Q2 por Q1, acá, y entonces esta va a ser la expresión del campo eléctrico en el punto P, ¿no? En el punto P es justamente correspondiente al punto R, ¿no? Aquí también hay un error, debería ser R aquí, ¿no? Y R1 aquí, X1, ¿no? Bien, entonces esta sería la expresión del campo eléctrico, donde Q1 y Q2 pues son cantidades positivas o negativas, ¿no? En este caso Q1 puede ser positivo o negativo. La constante kappa de proporcionalidad en el Sistema Internacional de Unidades pues viene dado por el inverso de 4pi epsilon 0, donde epsilon 0 viene dado por esta cantidad, ¿no? 8.8 por 10 a la menos 12 faradios sobre metro. Y es la llamada permitividad, ¿no? En el vacío. Las unidades de la carga son Coulomb y las del campo eléctrico se miden en volts sobre metros, ¿no? Entonces, esa sería la expresión de el campo eléctrico. Si ustedes se fijan, la distancia, este vector de aquí para acá, es justamente, bueno, aquí también vale la pena nuevamente poner este diagramita. ¿Sale? Entonces, simplemente lo que estamos haciendo acá es este diagrama, déjenme lo pongo acá a este lado. O sea, básicamente lo que yo tengo es mi origen o tengo la posición de la carga Q1 y la carga Q1 va a producir, digamos, solamente por el hecho de que está cargado, va a producir un campo eléctrico, ¿vale? Que
medido en el punto P, ¿sale? El campo eléctrico. De aquí va a sacar sus líneas de campo, la carga, ¿vale? En esta dirección, ¿no? Entonces, si le llamamos respecto al marco R1, sale aquí, disculpen el hecho de que aparezca X1, y acá R, entonces quiere decir que por la regla que les comentaba, pues esto debe ser R1 más R, o sea, este R1 más lo que esté aquí debe ser R, ¿no? Por la regla del paralelogramo, por lo tanto, esta distancia, digo, este vector debe ser R menos R1, ¿no? De tal manera que R1 más R menos R1 te da justamente este R, ¿okay? Que va también en esta dirección y este va en esta dirección, ¿no? Entonces, con este vector, o sea, el vector saliente de la carga Q1, con ese formamos el vector unitario, ¿no? Entonces, el campo eléctrico, pues te va a dar 1 sobre 4 pi epsilon 0. El valor de la carga, en este caso elegimos que fuera Q1, dividido sobre R menos R1 al cuadrado por la dirección unitaria, ¿vale? Entonces, por convención, es el vector saliente, ¿sale? De la carga. Y la dirección del campo eléctrico, ¿sale? La dirección del campo eléctrico aquí puede ser que el campo eléctrico esté en esta dirección, siempre y cuando la carga Q1 sea positiva, ¿no? Pero si la carga Q1 es negativa, entonces la dirección del campo eléctrico va a ir en dirección contraria. Pero el punto es que por convención se elige que siempre el vector saliente es el que va a ir aquí en el R unitario, ¿no? O sea, el vector unitario, ¿no? Y el signo del campo eléctrico lo va a dictar la carga, ¿ok? Ese es básicamente el asunto que quería mostrarles. Bien, entonces ahora, si tenemos la situación en donde tenemos muchas cargas, ¿sale? En el espacio, digamos, Q1, Q2, Qn, localizadas en las posiciones R1, R2, Rn, pues entonces vamos a aplicar lo que es el principio de superposición lineal, debido a que esto también es una observación del experimento que realizó Coulomb, ¿no? Entonces, básicamente lo que tenemos es que, de hecho aquí también voy a abrir otra vez, creo que sí vale la pena. Ok. Entonces, básicamente, lo que tenemos es cuando tenemos un conjunto de cargas, digamos, nuevamente tenemos el origen O, tenemos la carga Q1, la carga Q2, carga Q3, carga Q4, etcétera, ¿okay? Todas las cargas restantes. Entonces, digamos, pues yo voy a asignar a la carga Q1 el vector R1, a la carga Q2, vector R2, a la carga Q3, el vector R3, y así, etcétera. Y entonces uno se pregunta, en esta configuración de cargas, si yo extiendo, pongo un punto cualquiera P, ¿vale? Y a este le llamo la posición R, ¿sale? Si le llamo la posición R, yo quisiera saber cuánto vale el campo eléctrico en este punto debido a la presencia de estas N cargas, ¿ok? Bueno, pues una posibilidad que se probó experimentalmente es básicamente fijándome en la fuerza debido a todas estas cargas, Q1, Q2, Q3 hasta Qn, que actúan sobre una carga de prueba, ¿sale? Una carga de prueba en el punto P, ¿ok? Esta carga de prueba, con esta carga de prueba y la fuerza, podemos determinar el campo eléctrico, ¿no? O sea, tomando de aquí que el campo eléctrico es por definición el límite cuando la carga va a cero de la fuerza dividida sobre la carga, ¿no?
Entonces, la fuerza, pues al final de cuentas es simplemente la suma, ¿vale?, de las fuerzas de estas cargas sobre P. ¿Okay? Entonces, como ya dijimos, a partir de aquí, de cada una de ellas, yo puedo formar la dirección saliente de cada una de las cargas, ¿no? Por ejemplo, de la Q1, pues aquí sería esta dirección saliente de aquí hasta acá, y esto de acá me daría, la primera fuerza sería 4pi epsilon 0, ¿sale? La carga Q1 multiplicado por la carga Q de la prueba, ¿okay? Dividido sobre el cuadrado de la distancia, que sería R menos R1, este vector que es R menos R1, ¿vale? Porque R1 más esto te da el R, y luego el vector unitario, ¿no? El vector unitario, pues ya dijimos, es R menos R1 x al cuadrado sobre R menos R1. Entonces ya para estar evitando escribir esta separación, simplemente voy a escribir R menos R1 sobre esto al cubo, ¿no? El siguiente, por ejemplo, va a ser 1 sobre 4pi epsilon 0, Q por Q2 por R menos R2 dividido sobre la norma de R menos R2 al cubo, ¿ok? Y así hasta que lleguemos a la enésima carga, a la enésima contribución de la fuerza, aquí tenemos la norma R menos Rn al cubo por el vector R menos Rn, ¿ok? Y entonces aquí podemos notar que esta cantidad, pues es un factor común, ¿no?, en todos estos términos. Y entonces esto de acá, pues va a resultar justamente en esta suma. Bueno, una suma parecida porque es para la fuerza, pero lo que yo tengo es que yo puedo factorizar aquí el Q y pasarlo dividiendo, entonces voy a tener F sobre Q, y entonces en efecto voy a tener 1 sobre 4pi epsilon 0, la suma desde I igual a 1 hasta N de la carga Q-ésima, R menos RI, sobre R menos RI al cubo, ¿ok? Y entonces, tomando el límite cuando Q va a 0, pues esto ya no depende de Q, por lo tanto, esta cantidad es el campo eléctrico, ¿sí?, producido por N cargas. Entonces, fíjense, esto es general, ¿no? Porque no les estoy dando las posiciones de las cargas, pero con esto pues ya podrían resolver algunos de los problemitas que, por ejemplo, acomodar las cargas, ¿no?, que hacen que el campo eléctrico desvanezca en algún punto, ¿no?, eligiendo el valor de la carga y las posiciones. Por ejemplo, hay diversos problemas, ¿no?, que pueden aparecer en la electrostática, ¿no? Bien, entonces esta es la expresión, digamos, para el campo eléctrico, y uno puede considerar el siguiente límite de manera heurística, decir, mira, pues tengo la situación, déjenme, voy a abrir un poquito aquí para que se vea un poco más esta parte, ¿vale? Tengo la situación que voy a mostrar ahora aquí en la tableta, donde yo tengo un cuerpo, ¿sale? Y digamos, cada carga a la que me refiero, cada una de estas carguitas que puse, en realidad representa un conjunto de cargas aquí, ¿no? Aquí tengo una carga, o sea, digamos que yo hago una partición del cuerpo, ¿sale? Y entonces aquí tengo, en vez de QI, tengo un delta QI, un diferencial de carga. Por acá tengo otro delta Q, digamos delta Q1, delta Q2 y así, etcétera. De tal manera que toda esta cantidad de carga es la que está en este volumen, ¿okay?
Entonces, digamos, estas cargas pues son muy pequeñas y muy numerosas, ¿no? Vamos a hacer como si fuera una partición aquí de todo este cuerpo. De todo este cuerpo, ¿no? Y una partición infinitesimal. Pues en cada uno de estos volúmenes, ¿sale? Vamos a tener una cierta cantidad de carga infinitesimal, ¿no? Entonces vamos a tomar el límite como si fuera un medio continuo. Entonces ahí, pues lo adecuado es considerar el concepto de densidad de carga, ¿no? Que es lo que habíamos considerado ayer, que es justamente esto. O sea, en un volumen dado, delta B, digamos, tenemos la carga delta Q. Entonces esta delta Q se introduce aquí el concepto de densidad que habíamos visto ayer y lo voy a poner aquí R' delta B. ¿Okay? Entonces este R' básicamente representa, si yo me fijo en, yo me fijo en este marco de referencia, aquí está el origen, ¿vale? Este punto que está en este volumen lo voy a llamar R', ¿ok? En este de acá en particular toma valores en el dominio que corresponde con el volumen delta B. Este en concreto, este volumen delta B. ¿Ok? Entonces, pues al final de cuentas, la expresión del campo eléctrico es el mismo, si ustedes se fijan. El campo eléctrico, debido a las contribuciones de carga de cada uno de estos pedacitos, sigue siendo exactamente igual, 4pi epsilon 0, suma sobre i igual a 1 hasta n pedacitos, vamos a decir, delta carga QI, ¿vale? Y luego aquí tengo R menos RI, así para empezar, R menos RI, por, pero aquí, de hecho, ¿saben qué? Más propiamente hablando, le voy a llamar aquí R'I, ¿sale? Y también lo voy a llamar aquí primado. Solamente cambié el nombre, ¿no? Pero lo voy a poner RI'. Y luego va a ser R menos RI al cubo, ¿ok? Ahora, pero el delta Q es esta cantidad que está acá. Entonces, de esta manera, poner este índice I, simplemente distingo sobre, por ejemplo, distingo con este otro vector, ¿no? Con este vector, por ejemplo, rojo, que va a este volumen, ¿no? Que está aquí. Ese es otro vector. Bien, ahora sustituimos esto acá. Podemos suponer que la partición de los volúmenes sea igual, ¿no? Y podemos aplicar aquí o transformar esto en una suma de Riemann, ¿no? Y después esto transformarlo en una integral, ¿no? Entonces, en el límite cuando n va a infinito, ¿vale? Y en el límite cuando delta B va a 0, entonces este campo eléctrico lo puedes ver como, de hecho, fíjense, el campo eléctrico va a depender de la posición R, ¿no? Que aquí en el diagrama, de hecho, déjenme les pongo el diagrama, la posición R, déjenme borrar este era el R'I, y la posición R es cualquier otro vector, ¿no? Que esté en el espacio, por ejemplo, ¿ok? Entonces, es aquí en el punto en donde yo quiero medir el campo eléctrico. Pero fíjense, este vector R también podría ser uno que esté en el interior de la densidad de carga, ¿no? Pudiera ser, ¿no? Entonces, el campo eléctrico, pues va a ser 1 sobre 4pi epsilon 0, la integral de rho R', R menos R',
Ya le quito la etiqueta del iésimo porque ya estoy tomando la integral, dividido sobre R menos R' al cubo en el volumen de R'. ¿Okay? Y esa sería la expresión para el campo eléctrico de una distribución de carga ρ. Doctor, Sí. ¿por qué el valor absoluto de R menos R' es al cubo? Pues eso lo expliqué al inicio. Acá, miren, desde arriba, vamos a ver esto acá. Acá, con la ley de Coulomb. ¿Vale? O sea, básicamente, cuando leímos la ley de Coulomb, dijimos la fuerza de 1 sobre 2, ¿sale? De la carga Q1 sobre la carga Q2. Ya me acordé, doctor, muchas gracias. Entonces aquí es el vector unitario. Perfecto. ¿Vale? Entonces, por eso aquí aparece R menos R' al cubo, porque al final de cuentas por aquí puedes acomodar este con este para formar el vector unitario. ¿Ok? Bien, esta expresión se le conoce también en algunos textos, y me gusta a mí utilizarlo, como ley generalizada de Coulomb. ¿Por qué es una ley generalizada de Coulomb? Porque pues, es más general que la ley de Coulomb, ¿sale? Y uno puede obtener el caso particular del campo eléctrico producido por una carga puntual, sustituyendo adecuadamente la densidad de carga, ¿no? Entonces esto es, en ese sentido, es una ley más general, ¿no? Pero eso, aunque sea la ley generalizada de Coulomb, no significa que sea la ley más general que puede producir una distribución de carga, ¿ok? ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que este campo eléctrico, esta expresión del campo eléctrico solamente es válido cuando yo tengo la distribución de carga, ¿sale? Sin ningún tipo de frontera, ¿no? O sea, es decir, una distribución de carga en el espacio abierto. O sea, digamos esta situación, aquí tengo esta de acá, es la distribución de carga ρ. Entonces, no hay ninguna frontera alrededor de la distribución de carga. De aquí, todo lo que existe está vacío hasta el infinito, ¿ok? Y entonces es lo que resulta, ¿no? Pero la situación cambia drásticamente cuando yo, por ejemplo, agarro y esto lo meto dentro de un conductor, ¿no? O sea, hueco, ¿no? Con una superficie de conductor. Entonces ahí el conductor juega un papel importante en la modificación del campo eléctrico. Entonces, en ese sentido, no es la ley más general de la electrostática. ¿Sí? Pero esta ecuación nos va a permitir encontrar cuál es la ecuación más general de la electrostática. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Profesor, Sí. tengo una duda. Dice que esa ecuación que tuvimos es la ley generalizada de Coulomb, o sea que una carga puntual es la fuerza ejercida de una carga puntual sobre ese volumen, ¿no? ¿O cómo? No. ¿Cómo? O sea, O sea, es ¿cuál carga para puntual? hacer, es que si usamos esa ley generalizada es usar una carga puntual y ver qué fuerza ejerce esa carga sobre el volumen B, No. ¿o Esta cómo? ecuación, este campo eléctrico, es el campo eléctrico producido por esta distribución de carga. O sea, todo esto es la distribución de carga. Lo voy a pintar acá. O sea, tengo un cuerpo que tenga esta forma, ¿sale? Y esto representa la distribución de carga. Esta distribución de carga produce en el punto R, aquí, este campo eléctrico, ¿sale? De hecho, mira, aquí voy a borrar este campo eléctrico. Y depende de R, ¿ok? O sea, es decir, si tú te fijas aquí en esta integral, yo voy a integrar básicamente aquí en todo el espacio, ¿sale? Y lo único que queda como dependiente, o sea, como
variable es R, vector. ¿Ok? Ajá. Sí, es que lo Entonces, que... este es el campo eléctrico producido por la densidad de carga. Sí, es que lo que iba es que si en vez de que fuera un punto, por ejemplo, tuviéramos ese cuerpo, esa de distribución de carga, y tuviéramos en el punto P otro cuerpo que, ¿cómo se estudiaría esa parte? O sea, que fuera la distribución del campo eléctrico actuando de un cuerpo a otro, pero igual con volumen y todo eso, no sé. Sí, Ahí tuviéramos un volumen. bueno, es que estoy hablando aquí del campo eléctrico nada más, ¿no? Entonces, si yo tuviera aquí otro cuerpo, pues yo tendría que considerar en otro punto, digamos, cuánto vale el campo eléctrico. Bueno, también puedo considerarlo en ese punto, ¿no? Tengo que considerar, pues eso también lo considero en la densidad, al final de cuentas, mira, fíjate. O sea, es decir, aquí yo tengo todo el espacio, ¿vale? Tengo aquí un cuerpo, puedo tener aquí otro cuerpo, que tienen cierta distribución de carga en cada cuerpo, ¿no? Pero si yo me fijo en todo el espacio, hay una sola distribución de carga. Simplemente me va a decir, mira, esta distribución de carga, cuando este R' esté fuera de este volumen, ρ es 0. Cuando llegue a esta parte, a este dominio, en el espacio, en R3, aquí está R3, ¿vale? Todo esto es R3 aquí, todo el espacio. Entonces, cuando R' esté fuera, ¿sale? De estos volúmenes, ρ vale 0, ¿sale? Entonces, si yo me pregunto cuál es el campo eléctrico en este punto, P, producido por estas dos distribuciones de carga, ¿sale? O sea, por estos dos cuerpos que están cargados, pues va a ser la misma ley generalizada de Coulomb. En este punto P, que está en la posición R, va a ser R igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0, la integral de la densidad de carga en el punto R', R menos R', dividido sobre R menos R' al cubo en el volumen. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Es decir, esta Sí, sí. expresión va a ser el campo eléctrico producido por estas distribuciones de carga. Ahora, quizá algo que quizá estabas pensando, pero no lo formulaste, es la situación en cuál es la fuerza, ¿sale?, que ejercen estos dos cuerpos entre sí. Porque en efecto, si yo no me fijo en el primero de aquí, pues va a producir un campo eléctrico, ¿no? Que de hecho por principio de superposición es muy probable que yo pueda separar bueno, de hecho más bien se puede separar esta ρ en regiones, ¿no? Es decir, mira, vamos a decir que esta ρ este cuerpo tiene un ρ1 y este cuerpo tiene un ρ2, de tal manera que este ρ yo la puedo expresar como ρr como una función paso, de hecho, donde yo tengo ρ de ρ1 de R, aquí ρr1', mientras R' pertenezca a el dominio, que va a ser un volumen, ¿no?, B1, ¿no? O sea, el dominio es un subconjunto de R3, ¿no?, que corresponde con este volumen. Este sería el B2 y este de acá sería B1. Entonces acá sería ρ2, R', y acá tendríamos R' pertenece a volumen B1, y el otro punto es que ρ vale 0 cuando R1 no pertenece a B1 y tampoco cuando no pertenece a B1 unión B2. ¿Ok? Entonces, para todos los puntos que están fuera de esto, pues para todos los puntos que están fuera de este volumen o de entonces la densidad vale 0, ¿no? Entonces, en efecto, aquí yo puedo separar, ¿no?, esta integral, que es la que representa el campo eléctrico, yo puedo separar el volumen
en estas regiones, en todas las tres regiones, en esta región B1, en esta región B2 y en la región fuera, ¿no? Y entonces esto de que este campo eléctrico va a ser el campo eléctrico producido por ρ2 más el campo eléctrico producido por ρ1. Ahora, también es legítimo preguntarse, entonces, si este ρ2 produce un cierto campo eléctrico, ¿cuál es la fuerza que ejerce sobre ρ1? ¿No? Entonces, uno puede calcular también eso, pero lo vamos a ver más adelante, especialmente en el caso de cuerpos de este tipo, ¿no? Pero la fuerza involucra justamente estas dos densidades, ¿no? ¿Ok? ¿Sí queda claro, Christopher? Sí, queda claro. Gracias. Bien. Entonces, ahorita pues nos estamos concentrando más que todo antes de las fuerzas entre cuerpos, etcétera, en la naturaleza del campo eléctrico, ¿no? O sea, queremos encontrar cuáles son las leyes, cuáles son las ecuaciones que describen los campos eléctricos, ¿ok? En el caso electrostático, es decir, donde la densidad de carga es independiente del tiempo. Bien, entonces fíjense, vamos a ver que en efecto, esta es una ley generalizada de Coulomb. Recordemos una de las propiedades de la delta de Dirac. Acuérdense que la delta en su forma informal teníamos que cuando X es distinto de A, acá, en el lado izquierdo, pues esta delta de X menos A es igual a 0, ¿no? Y también tenemos la propiedad de filtración, que la integral de la delta es igual a 1, mientras el punto en cuestión pertenezca al intervalo, ¿no? Y estas otras identidades. Bien, entonces aquí, bueno, como ya vimos un poco de la delta, entonces puedo pasar de alto esto. Y como que esta presentación yo la voy a subir ahí al Edúcate para que ustedes la tengan también. Entonces no se preocupen. Pero a lo que quiero llegar es a esta parte, que justamente uno puede hacer esto de manera más formal, ¿no? Lo que hice aquí en estos límites, de este límite, se puede hacer de manera más formal porque al final de cuentas sabemos que los cuerpos están formados por cargas puntuales, ¿ok? Entonces, habíamos visto la vez pasada que podíamos agregar, podíamos tener una distribución de carga, ¿ok? De cargas puntuales, ¿no? Eso lo vimos cuando vimos la vez pasada el concepto de densidad. O sea, básicamente tenemos aquí las cargas, ¿no? Que están nuevamente respecto a un marco de referencia, ¿vale? Respecto a un marco de referencia, aquí, este es el O, y entonces aquí tengo la carga R1, ¿no? Q1, perdón. Tengo otra carga R2, etcétera, ¿no? Y así todas las demás cargas. Y entonces yo me puedo preguntar cuál es la densidad de carga, ¿vale? De este conjunto de cargas, ¿no? Aquí tenemos un conjunto de carga Q1, Q2, así hasta Qn, ¿no? Y vimos la vez pasada que el uso de la delta era muy apropiado porque la delta la podríamos escribir como la suma de I igual a 1 hasta N de la carga QI delta de R menos RI. ¿Okay? O sea, es decir, solamente cuando R es distinto de los puntos donde están las cargas, la delta es 0 y ahí no hay densidad, ¿no? ¿Sale? Entonces, esa es básicamente la situación, ¿no? Ahora, pero ustedes se fijan, si yo agarro y sustituyo esta expresión de la delta, sustituimos en la ley generalizada de Coulomb, entonces, esto es lo que se muestra aquí en esta imagen, sustituyo esto dentro de ρ, y lo que estoy viendo, básicamente, de hecho, miren, vamos a hacerlo, vamos a sustituirlo. Entonces, básicamente lo que yo tengo es que la ley generalizada de Coulomb te dice el campo eléctrico
en el punto R producido por una densidad de carga ρ que tiene esta distribución, ρr', ¿vale? R menos R', R menos R', 12 horas. al cubo de 3R'. De hecho, las matemáticas de esta integral involucran lo que se llama la integración de Riemann-Stieltjes, ¿no? Que se ve un poco en los cursos básicos de cálculo, de análisis matemático, ¿okay? En el análisis matemático el análisis matemático 1, se ven estas integrales que son más generales que la integral de Riemann, debido a que aparecen estas funciones ρ que son distribuciones, ¿no? Y no son funciones ordinarias, ¿no? Entonces, este es un ejemplo del uso también de las matemáticas como el análisis matemático, ¿no? Bien, entonces simplemente sustituyo aquí la delta, ¿vale? En ρ. Entonces lo que voy a tener es, va a tener 1 sobre 4 pi epsilon 0, integral de la suma sobre las cargas QI, delta de R menos RI. Pero aquí, ¿quién sería R? Sería R', ¿no? Porque es la densidad en R', de I igual a 1 hasta N. Esta es la densidad, multiplicado por R menos R' dividido entre R menos R' al cubo en el volumen, ¿ok? Entonces, aquí la suma, pues tengo la integral de una suma, es igual a la suma de las integrales mientras existan las integrales. Entonces, en este caso, bueno, esos detalles no nos vamos a meter, pero existen, como vamos a ver. Tenemos que esta es la suma de I igual a 1 hasta N, de QI, de la integral sobre todo el espacio, ¿no? Aquí todo R3, de delta de R' menos RI, R menos R', dividido, aquí, este es el vector, entre la norma de R menos R' al cubo, y integrado en el volumen. Ahora, el punto aquí es que el RI, este RI, déjame ver un poco más chico esto. Aquí lo voy a poner. Bien. RI, este de acá es el campo eléctrico. Es el campo eléctrico en el punto R. Y RI son las posiciones de la carga, ¿vale? Y de hecho aquí nos conviene tener esta diapositiva 38, porque nos dice, si esta X mayúscula pertenece al volumen, entonces la delta vale 1, ¿vale? Si no, vale 0. Entonces, pero este RI, pues pertenece a R3, en algún punto de R3 están las cargas, ¿no? Entonces aquí, este de acá sería la función, ¿no? Esto que voy a encerrar en rojo, ¿sale? Y lo que me dice la delta es que el R' lo tengo que evaluar en RI, ¿no? Entonces quiere decir que esta integral resulta en que el campo eléctrico en el punto R es 1 sobre 4 pi epsilon 0, suma de I igual a 1 hasta N, QI, de R menos RI dividido sobre R menos RI al cubo, ¿no? Y esto de acá, pues como vemos, es la expresión del campo eléctrico producido por N cargas, ¿sale? El campo eléctrico evaluado en el punto R, producido por N cargas que se encuentran en las posiciones R1, R2, etc. ¿Okay? Respectivamente. Bien, entonces, ahí es donde vemos la utilidad, ¿no? La importancia que tiene el uso de las funciones generalizadas, en particular de la delta de Dirac. Bien,
No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Como les comento, la solución de problemas, de ejemplos de este tipo, de así, por ejemplo, para calcular ya en concreto el campo eléctrico producido por ciertas cargas, etcétera, lo vamos a hacer después de introducir toda la teoría. Primero quiero llegar yo a decir, estas son las ecuaciones de la electrostática, ¿vale? Y esto es lo que tenemos que resolver. Una vez que tengamos eso, a partir de ahí, entonces ya podemos hacer aplicaciones, podemos resolver problemas prácticos. Pero primero tenemos que ver cuáles son las ecuaciones de la electrostática en su generalidad, ¿no? Por eso no resolvemos todavía problemas, ejemplos concretos. ¿Alguna pregunta? Ok. Déjenme abrir ahora un poco más Bueno, déjenme. Voy a cerrar la tableta. Ahorita si la necesitamos, otra vez la abrimos. Bien, entonces esta es la expresión para el campo eléctrico, ¿no? Ahora, como vamos en búsqueda justamente de cuáles son las leyes de la electrostática, se introduce ahorita lo que se llama la ley de Gauss, ¿no? Vamos a deducir lo que es la ley de Gauss, pero como estamos en el proceso inductivo, sería a partir de lo particular, ¿no? O sea, ¿qué fue lo particular que tomamos? Ah, bueno, una sola carga, ¿no? El campo producido por una sola carga. Pues ya sabemos cómo está dado, ¿no? Y luego dijimos, pues utilizamos el principio de superposición y encontramos la expresión general para el campo eléctrico en algún punto, ¿sale? De un conjunto de cargas, ¿sale? Entonces ya, eso se generalizó al caso de una sola carga. Después, al caso en donde no solamente tengo un conjunto de cargas puntuales, sino tengo una distribución de carga. Ah, entonces ya tengo el campo eléctrico en algún punto, en este caso en el punto R, ¿sale? De una distribución de carga. Entonces, eso es más general que tener el conjunto de cargas, que tener el caso de una sola carga, ¿no? Entonces, en ese sentido va el proceso inductivo, ¿no? O sea, vamos generalizando cada vez más la situación. Bien, entonces, para poder generalizar todavía más la situación, necesitamos probar que la ley generalizada de Coulomb satisface una expresión que vamos a llamar más adelante, bueno, en este momento también, lo que es la ley de Gauss, y de ahí, pues, Maxwell en este caso se aventuró a decir, esta es la ley general del campo eléctrico, ¿no? O bueno, una de las leyes generales del campo eléctrico. Entonces, partimos de la ley generalizada de Coulomb, que es esta expresión que está acá, y entonces aquí justamente mencionamos eso, no es la forma más general, ¿no?, que tenemos, sin embargo, es una de las mejores formas de evaluar el campo eléctrico cuando tenemos solamente la situación de una sola densidad de carga, ¿no? O sea, que no tenemos fronteras. Ahora, pero para poder llegar a la forma más general que tiene el campo eléctrico, vamos a utilizar lo que es la ley de Gauss, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, consideramos el caso de una sola carga puntual, ¿no? O sea, ni siquiera me voy a referir al caso del más general, sino una sola carga puntual, y esta carga puntual la voy a encerrar, o sea, la voy a meter dentro de un volumen, ¿sale?, que está delimitado ese volumen por una superficie imaginaria, ¿no? Solamente imaginamos la superficie que ahí está, ¿no? Imagínense que la superficie fuera un globo, ¿ok? O sea, la superficie de un globo, la membrana del globo, y la carga está dentro del globo, ¿no? Entonces, pero tiene la característica que puede ser cualquier superficie que encierra la carga, ¿ok? Estas superficies se les van a llamar superficies gaussianas en honor justamente a Gauss, que fue el que observó esta situación. Bien, entonces, R, digamos, es la distancia desde donde está la carga hasta un punto en la superficie, ¿sale? Desde la carga hasta un punto sobre la superficie S. N sería el vector normal a la superficie, en este elemento de área, ¿okay?, hacia afuera de la superficie. Y dA es el elemento de superficie.
¿Ok? Entonces, pues ya sabemos el campo eléctrico debido a la carga Q en el punto sobre la superficie, ¿vale? Digamos, lo podemos determinar. De hecho, aquí sí me sirve nuevamente abrir la tabletita. Para explicar un detalle. Perfecto. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tengo aquí mi carguita, ¿vale? Tengo una carga, y ya sabemos que voy a elegir el marco de referencia en este caso de manera ventajosa, que sea justamente el origen de la carga, ¿vale? El marco de referencia, de tal manera que el vector saliente, pues solamente es este vector, que es justamente en donde yo quiero medir el campo eléctrico, ¿ok? Entonces, ¿cuánto vale el campo eléctrico aquí? Pues es en el punto R, ¿sale? En el punto R, pues es 1 sobre 4 pi epsilon 0, la carga Q, R cuadrado, ¿vale? Por R unitario, ¿no? Así es la manera más familiar que ustedes quizá usaron más en el curso 3, ¿no? De física 3, ¿no? Bien, entonces, ahora, ese sería el campo eléctrico. Voy a encerrar la carga con una superficie arbitraria, ¿vale? Entonces, aquí en esta superficie, como dijimos, hay un elemento de área, ¿vale? Este de acá es elemento de área, y hay un vector normal. De hecho, déjame agarrar a mi campo eléctrico. Y lo voy a llevar por acá. ¿Okay? Entonces, me faltó aquí. ¿Okay? Y bueno, aquí como les decía, tengo mi vector normal y el campo eléctrico sale como en la misma línea, ¿no? Que va saliendo el vector R, ¿ok? Entonces, de tal manera que con con el vector normal, este sería el campo eléctrico, ¿vale? Y está a lo largo de la dirección R unitaria. Con el vector normal puede hacer un ángulo θ, de tal manera que R unitario punto vector normal, como estos dos son vectores unitarios, pues solamente depende del ángulo que hay entre ellos dos, que sería coseno de θ. Entonces, si yo construyo esta cantidad que está acá, que sería E.n, sale el vector normal de la superficie por el elemento de área, ¿sale? Esto de acá va a ser justamente 1 sobre 4 pi epsilon 0, Q sobre R cuadrado, R unitario punto n por el elemento de área. Pero R unitario punto n es justamente coseno de θ. Entonces, esto de acá es lo mismo que 1 sobre 4 pi epsilon 0, Q sobre R cuadrado, coseno de θ, por D área. ¿Okay? Entonces, eso es a ver, permítame. Me pasé aquí mucho. Es este término que está aquí. ¿Okay? Que aparece en el recuadro negro. Pues es decir, es el campo eléctrico multiplicado por el área. ¿Sale? Y esta cantidad que está de este lado, o sea, bueno, esta cantidad, representa un flujo de campo eléctrico, ¿ok? Pero este de acá sería el flujo de campo eléctrico que atraviesa el elemento de área de A. ¿Okay? De hecho, ¿no? Podemos decirlo. Este de acá es el flujo de campo eléctrico que atraviesa
que atraviesa el elemento de área de A. ¿Ok? Bien, entonces, el flujo, este flujo diferencial, pues viene dado por esta expresión. ¿Ok? Ahora, aquí viene un resultado geométrico que se puede observar, y es que esta cantidad coseno de teta por el de área, ¿vale? Es, en este caso, fíjense, es solamente R cuadrado por el elemento de ángulo sólido, ¿vale? El R cuadrado justamente aparece como justamente el de área, pues tiene unidades de distancia cuadrada, entonces uno puede verlo de la siguiente forma. O sea, si extraigo esta imagen de este lado, lo que yo tengo es esta superficie, tengo aquí el vector normal, y luego aquí el campo eléctrico, ¿no? Entonces este es ángulo teta. Entonces si yo me fijo en esto, este de acá sería el ángulo sólido, ¿sale? Este de acá sería el ángulo sólido, y en esta superficie está inclinado, si me fijo aquí, este de acá va a estar inclinado a un ángulo teta. O sea, en otras palabras, hay una proyección del elemento de área con este coseno de teta, ¿ok? O sea, porque este está inclinado, ¿sale? ¿Qué quiere decir eso? Que si esta área, si el ángulo fuera de 90 grados, ¿sale? Entonces, el área fuera así, el campo eléctrico pasaría por acá, digamos, vamos a decir que se extienda todavía aquí la superficie, aquí está el elemento de área, pues aquí no atraviesa el campo eléctrico, entonces no hay flujo, ¿vale? Porque no atraviesa el área. Entonces, justamente esto es lo que mida, que sería el coseno de teta, coseno de 90, pues sería 0, ¿no? Entonces, pues este elemento de área que está dado por R cuadrado, o sea, cuando el ángulo teta es justamente 0, ¿no? Entonces el elemento de área pues es simplemente R cuadrado de omega, ¿ok? Pero a lo que voy es el área efectiva que atravesó, ¿vale? O sea, este es en el caso teta igual a 0, ¿no? El área efectiva que atraviesa el campo eléctrico es coseno de teta de A, ¿no? Y este coseno de teta de A, pues sigue siendo R cuadrado de omega, ¿no? Porque este de acá es el área efectiva que atraviesa, ¿ok? Entonces, bueno, pues yo tengo aquí ya R cuadrado de omega, lo sustituyo directamente aquí en la expresión, y entonces voy a tener que el flujo, flujo diferencial de campo eléctrico, que es E.n de área, voy a tener Q sobre 4 pi epsilon 0, tengo el coseno de teta de área sobre R cuadrado, entonces ya argumentamos de que este término es una de área efectiva, que viene dado por R cuadrado de omega en las coordenadas esféricas. Entonces esto de acá sería Q sobre 4 pi epsilon 0, R cuadrado de omega, sobre R cuadrado, cancela el R cuadrado, y y listo, ¿no? Entonces ahora puedo calcular el flujo total, ¿sale? Que sería la integral cerrada de superficie sobre la superficie S del campo eléctrico proyectado que atraviesa el área, ¿no? Que atraviesa la superficie, ¿no? Entonces este de acá es el flujo total eléctrico, este de acá es el flujo eléctrico
que atraviesa la superficie S, ¿no? Entonces este de acá, por definición, es llamado flujo. ¿Vale? Y esto resulta, si yo, cuando cancelo este R cuadrado, pues la integral sería sobre la superficie, Q sobre 4pi epsilon 0, la integral sobre d omega cerrada sobre la superficie, ¿no? Pero la integral de esto, pues es fácilmente hacerla porque esta integral, ¿quién es? Ya explícitamente podemos escribir las coordenadas esféricas. De hecho, va a ser de phi, le voy a poner de teta tilde porque no es lo mismo que este de teta. Seno de teta tilde, ¿sale? Integrado. Aquí voy a... de 0 a 2pi, y esto integrado de 0 a pi. Y esta integral es justamente 4pi. La integral de ángulo sólido, entonces este 4pi cancela con este 4pi. Entonces llegamos a esta expresión que se obtiene directamente de el caso de una carga puntual nada más, ¿no? Que la integral del área de la superficie es exactamente Q sobre epsilon 0. Profesor, Sí. ¿cuáles eran los límites de integración de la segunda integral? Es pi. Déjame lo escribo Pero, bien. ¿de dónde a dónde? De 0. A pi. Ambas son de 0. Ujú. Este de 0 a 2pi y este de 0 a pi. ¿Vale? Gracias. Sí, es mucho más claro, digamos, este cálculo, haciéndolo cuando la superficie, pues es justamente una esfera, ¿vale? Una esfera, y porque en ese caso el vector de campo eléctrico no hace ningún ángulo con el vector normal. O sea, el vector normal también apunta en esta dirección. Entonces, E.n, pues es simplemente el campo eléctrico, ¿no? La magnitud del campo eléctrico, porque n en este caso sigue siendo R, sería la dirección unitaria del campo eléctrico. Entonces lo pueden hacer así, también demostrar esto. Y algo que también se puede verificar es que si ahora consideramos la situación en donde la carga, como se muestra aquí en la diapositiva 41, donde la carga, permítame, donde la carga está fuera de la superficie, ¿vale? Uno puede ver que el campo eléctrico en este punto, pues va a estar proyectado con este vector normal, ¿sale? Pero en este punto va a estar proyectado con este vector normal porque el vector normal es hacia afuera de la superficie, ¿no? Entonces, esto va a dar una contribución negativa al flujo, ¿no? Y entonces lo que va a pasar es que el campo eléctrico, el flujo del campo eléctrico entra a la superficie, ¿sale? Al volumen de la superficie, pero después sale al volumen de la superficie, ¿no? Entonces, no hay el flujo neto, ¿vale? Que está atravesando la superficie S, pues va a ser 0, ¿no? Entonces, de ahí encuentras el otro resultado, que básicamente nos indica que cuando la carga está fuera de la superficie, entonces la integral, el flujo es igual a 0, ¿no? El flujo neto pues va a ser igual a 0, y entonces con eso llegas a esta expresión que es una identidad interesante, ¿no? Hasta ahorita, ¿no? Mientras no la declaremos como una ley, una identidad interesante para el caso de una partícula puntual, ¿no? O sea, es decir, que la integral, o sea, el flujo de campo eléctrico es igual a la carga sobre epsilon 0, mientras la carga esté dentro de la superficie, o sea, en el volumen encerrado por la superficie, y es igual a 0 cuando la carga está fuera del volumen encerrado por la superficie. Y bueno, por superposición lineal,
uno puede generalizar el resultado anterior de esta manera, cuando la suma de todas las cargas está dentro de la superficie, y para la distribución de una carga continua, de esta otra forma, ¿no? En la ecuación 23, porque simplemente la carga es expresado como la integral de la distribución de carga, ¿no? Pero aquí hay que ser cuidadoso, ¿no? En esta expresión 23, digamos, hay que ser cuidadoso porque tenemos que el flujo del campo eléctrico en el de área de la superficie, epsilon 0, esta carga, o sea, este volumen que voy a poner aquí lo olvidé ponerlo, de la densidad de carga, este volumen es el volumen encerrado por esta superficie. ¿Okay? B es el volumen encerrado por la superficie S. ¿Okay? Entonces, aquí hay que ser cuidadoso porque aquí hay unos puntos importantes, ¿no? Bueno, el primer punto es que, digamos, tanto experimentalmente como jugando con la ley generalizada de Coulomb, uno puede producir, digamos, distintas expresiones del campo eléctrico. ¿Okay? O sea, es decir, aquí hay unas cotas que debemos mencionar que son importantes para poder llegar a la generalización, ¿no? O sea, es decir, lo que tenemos es la ley de Coulomb, ¿no? Generalizada. Entonces, con la ley generalizada de Coulomb, podemos obtener expresiones para el campo eléctrico, ¿vale? Para el campo eléctrico de distintas distribuciones de carga, ¿no? De manera académica, pues uno puede considerar, por ejemplo, situaciones sencillas para determinar la distribución de carga, por decir, una línea de carga, ¿no? Una distribución lineal de carga, ¿no? Aquí. O tenemos un cilindro sólido, ¿no? De carga, ¿vale? De carga. Una esfera de carga, ¿no? ¿Qué más se les ocurre? Un plato de carga, ¿no? No sé, o sea, toda una serie de problemas. O sea, aquí yo tengo la distribución de carga en cada una de estas geometrías. Y en todas estas geometrías, digamos, el desafío es hacer la integral que está involucrada en la ley generalizada de Coulomb, ¿no? Bien, vamos a decir que podemos hacer eso. De hecho, en estos casos se puede hacer fácilmente. El punto fundamental aquí es que en todos estos casos, ¿sale? Tú puedes hacer el tratamiento que hicimos para el caso de la partícula puntual, ¿sale? Todo esto lo hicimos para el caso de una partícula puntual, si ustedes se fijan. Aquí tengo mi particulita puntual. Se hizo este tratamiento y en todos los casos se demuestra el resultado 23. ¿Sale? Entonces, pues esto nos está dando un indicativo de que esta expresión 23 es más general de lo que nosotros estamos imaginando. ¿Por qué? Porque a pesar de que la expresión para el campo eléctrico es particular para esta línea, para el cilindro, para la esfera, para el plano, la ecuación 23 sigue siendo válida para todas, ¿no? Entonces es ahí donde se lleva, o sea, es donde ya llegaste a la generalidad y dijiste, esta debe ser una ley
general, digamos, esta es una expresión general, ¿sale? Y por eso se llama la ley de Gauss, ¿no? De hecho, así como está escrita, es la versión integral de la ley de Gauss, que va a ser una de las ecuaciones de la electrostática. ¿Okay? Ahora, con esto, utilizando la ecuación de Witten, entonces postulamos la ecuación. Entonces, esta es la primera cota que quería decir. Postulamos la ecuación que es la integral de superficie del campo eléctrico, que es el flujo del campo eléctrico, igual a 1 sobre epsilon 0, rho de R, de 3R, en el volumen B. ¿Okay? Postulamos la ecuación como una expresión general, como una expresión general que cumple el campo eléctrico. ¿Ok? Tal vez una expresión general que cumple el campo eléctrico. Bien, ahora, pues ya esta es la ley, ¿no? La segunda cota importante es, en el cálculo del flujo, el cálculo del flujo eléctrico, que es esta cantidad definida, bueno, este es un flujo, ¿no? O sea, porque es sobre una superficie cerrada, pero el flujo lo puedes definir sobre una superficie abierta también, ¿no? El flujo, en este caso, el campo eléctrico, ¿vale? Es evaluado en la superficie. O sea, el campo eléctrico que tú consideres aquí es el campo eléctrico que está dado en la superficie, ¿no? No en ningún otro punto. O sea, si yo tengo aquí mi superficie gaussiana y aquí tengo mi distribución de carga encerrada, entonces esto de acá produce campo eléctrico. ¿Vale? Acá produce este campo eléctrico. Entonces, aquí adentro, pues hay campo eléctrico. Pero este campo eléctrico que está acá, que está en el flujo, solamente es el que está evaluado en la superficie. ¿Vale? No otro campo eléctrico. Profesor, ¿Sí? tenía una pregunta. Cuando se hizo con coordenadas esféricas y se obtuvo el resultado de la carga entre epsilon 0, ¿eso es solamente en el caso en el que la superficie gaussiana sea una esfera? No. Eso también es válido en el caso de una superficie arbitraria. Porque, déjame revisar un poquito. La razón es que el área efectiva es el coseno por el de área, ¿sale? Pero el ángulo sólido es independiente de que sea una esfera o no, ¿sale? O sea, aquí, sí, digamos, el ángulo sólido aquí ya lo calculo con las coordenadas esféricas, en efecto, pero, si ustedes se fijan, el ángulo sólido, yo tengo aquí una superficie arbitraria que encierra un cierto volumen, ¿ok? Entonces me fijo en el ángulo sólido, ¿ok? O sea, este ángulo sólido no depende de que la forma geométrica de la superficie sea esta. Si yo lo tomo en cuenta el ángulo sólido alrededor de la superficie,
ese ángulo sólido va a seguir siendo 4pi. ¿Ok? Que no depende de la distancia, pues. O sea, este ángulo sólido y el ángulo sólido de una esfera, o el ángulo sólido de un cilindro con tapas, ¿sale? También sigue siendo 4pi. Es una propiedad topológica, de hecho, del hecho de que tanto la esfera como esta superficie, como el cilindro, son topológicamente espacios equivalentes. No sería lo mismo en el caso de un toro, en efecto. Ahí puede cambiar la situación. O sea, el toro no sería una superficie gaussiana. ¿Sí queda claro, Abraham? Sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, se postula esta ley y entonces una cota es, el campo eléctrico aquí está evaluado en la superficie, ¿no? ¿Qué otra cosa? Otra cuestión es, esta imagen que muestra aquí no es la imagen más general en donde se puede aplicar la ley de Gauss, sino uno puede tener la situación en donde yo tengo aquí mi densidad de carga, digamos, ¿vale? Y puedo imaginar mi superficie gaussiana en el interior de la distribución de carga. ¿Sale? Entonces esta de acá sería la superficie gaussiana. Y entonces aquí, nuevamente, en la ley de Gauss, según la cota 2, el campo eléctrico es en el que está en la superficie, ¿vale? Y la carga, ¿sale? Es la de la que encierra la superficie. O sea, porque de acá, esta integral, es la integral de la densidad de carga, sí, de todo el cuerpo, pero acotado solamente en este volumen. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, no estás tomando en cuenta esta carga aquí en esta integral. ¿Ok? Entonces, ahí ese es un punto, ¿no?, importante. Y eso lo puedes hacer, por ejemplo, cuando quieres estudiar. Tenemos, por ejemplo, vamos a decir, una esfera. Digamos, los ejemplos los vamos a ver, ¿no? No crean que vamos a abandonar por nuestra suerte la ley de Gauss. Vamos a ver ejemplos ahorita, porque lo que queremos es construir la teoría primero. Pero bueno, un ejemplo es, tengo una esfera sólida, ¿ok? Y tiene una cierta densidad uniforme de carga, vamos a decir, por ejemplo. Entonces yo quiero saber cuánto vale el campo eléctrico en el interior, en un punto R, ¿vale? A este punto, ¿cuánto vale el campo eléctrico? Uno puede demostrar que en el interior, cuando tienes una distribución uniforme, el campo eléctrico va a ser lineal en R, ¿vale? O creciente, quizá, pero bueno, el punto es que no va a ser divergente. Va a aumentar, de hecho, el campo eléctrico creo que es una cosa, debe ser, creo que es lineal. Va a ser así, y luego va a decaer, donde de acá es el radio de la esfera. ¿Vale? Esta es la magnitud del campo eléctrico. Entonces, esta propiedad la puedes demostrar utilizando la ley de Gauss, ¿no? Pero bueno, los ejemplos del uso de la ley de Gauss lo vamos a hacer en su momento, ¿no? Acuérdense, ahorita nuestro propósito es encontrar las ecuaciones que describen el campo electrostático. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, una vez que ya declaramos esta ley como la ley del campo electrostático, o una de las leyes del campo electrostático, pues... profe, sí. es que ya son 2:30 y no sé mis compañeros, pero yo sí tengo otra clase. Ok, me pasé. Sí, disculpe. No, sí tengo clase. Gracias, bueno, entonces, de hecho, llegamos a un punto importante, o sea, aquí le dejamos y ya el viernes
retomamos, ¿no? Ya casi llegamos a una de las ecuaciones, pero lo vemos el viernes, ¿no? Entonces, no sé si aquí dejamos, déjenme dejar de compartir. Si alguno otro tiene alguna otra pregunta, si no, ya lo vemos el viernes. Pues, creo que todos entendió muy bien. Okay. No sé, Bueno, el viernes, de hecho hay una cuestión, a las 10 tengo un compromiso que me invitaron a dar, hacer ¿cómo se llama? Voy a estar como chairman, que le llaman, ¿no? En el congreso mesoamericano. Entonces van a hacer como una prueba y el viernes justamente es a las 10. Entonces, posiblemente la clase vaya a empezar a las 11. Pero bueno, yo les voy a avisar, les mando un mensaje por correo electrónico para que no me esperen a las 10. Ok, Doc, estamos al pendiente entonces. Bueno, pues que tengan buena tarde. Nos vemos al rato los de relatividad. Sí, Gracias, doctor. Gracias. Gracias.